Bueno, entonces ahora sí lo saludo formalmente. La idea de hoy es terminar el libro 2 de la Ética Nicomaquea. Habíamos avanzado ayer un poquito con el capítulo 4, donde se nos proponían discernir tres aspectos propios de la virtud moral. Eh, Tres características que de alguna manera, esperen que estoy admitiendo gente, ahí está. Tres características que de alguna manera nos hacían comprender que estábamos en presencia de una acción realmente virtuosa y no de una acción que fuese quizá en apariencia virtuosa, pero que no fuese en verdad virtuosa, ¿no? Es decir, acá se pone de manifiesto que uno puede hacer, por ejemplo, un acto justo, pero no por ser justo, sino, por ejemplo, por interés, por algún otro interés. Y así con el resto de las virtudes. Por ejemplo, no sé, alguien puede ser moderado no por moderación, sino por tacañería. Qué sé yo, por ejemplo, decir, bueno, en realidad me modero de comer tal cosa o tal otra, no porque realmente comprendo que, que es para mi bien hacerlo, sino porque no quiero gastar plata. ¿Se entiende? Entonces, Aristóteles nos hacía tomar conciencia de estas tres características propias de la virtud. Dijimos que el que actúa virtuosamente sabe lo que hace, lo elige y lo elige por sí mismo y además realiza la acción de manera firme, inquebrantable. Es importante que recuerden bien esto del sabe, es decir, tiene conciencia de lo que hace. ¿Por qué? Porque eso digamos, nos advierte del peligro de pensar a la virtud como un automatismo. Es decir, solemos pensar los hábitos como cosas que hacemos de manera mecánica, sin pensar. Pero en realidad hay que pensar a la acción virtuosa, aun cuando haya una inclinación a obrar de ese modo, como una acción en la que aquel que la realiza es plenamente consciente de lo que hace y además lo elige, y lo elige por ello mismo. Y además no hay dubitación, es decir, hay firmeza. Eso significa que cuando uno está haciendo un acto virtuoso, y bueno, no es que no se siente tironeado en sentido contrario. Esto es importante que lo tengan bien en cuenta y que lo graben bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estudiemos a Kant, Kant va a sostener que cuanto más a mí me cuesta realizar una acción, parece que más valor moral tiene. En cambio, Aristóteles va a decir que si a mí me cuesta realizar una acción virtuosa es porque en realidad todavía no soy virtuoso. A lo sumo seré continente, pero no todavía virtuoso. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna observación? Bien. Hola Maxi, estás en el capítulo 4, ¿no? Sí, No. sí, seguimos en el capítulo 4. Bien. El capítulo 4 entonces termina mostrando cómo también el conocimiento abstracto no es suficiente para la virtud. Y Aristóteles denuncia a muchos que teorizan sobre la virtud y creen por ello eximirse de practicarla, ¿no? Hay algunos que creen que son virtuosos porque teorizan sobre la virtud, porque son capaces de definirla, de conocer
digamos, suficientemente sueidos, pero de eso no sirve de nada, va a decir Aristóteles. Ven acá, hay solapadamente una cierta crítica a la posición socrática que eh, es- a partir de la cual se estaba convencido que uno, conociendo la idea de virtud, podía ser virtuoso, que si uno conocía la idea de justicia, podía ser justo. Y acá Aristóteles va a decir, bueno, sí, uno puede, digamos, intentar profundizar en ese eidos de cada una de las virtudes, pero si no se preocupa por practicarla, en nada va a avanzar en su vida moral. ¿Ven? Al final del capítulo 4 dice, pero la mayoría no ejerce estas cosas, sino que, refugiándose en la teoría, creen filosofar y poder así ser hombres virtuosos. Se comportan como los enfermos que escuchan con atención a los médicos, pero no hacen nada de lo que les prescriben. Y así como estos pacientes no sanarán del cuerpo con tal tratamiento, tampoco aquellos sanarán el alma con tal filosofía. Ven, Aristóteles de alguna manera está convencido de que la moral es como aquello que posibilita la salud del alma. Así como la medicina posibilita la salud del cuerpo, la vida moral, la vida virtuosa, es el remedio para la salud del alma. Entonces, eh, igualmente va a decir Aristóteles incluso que el conocimiento de lo que tal o cual virtud es, el conocimiento de su eidos, es un poco lo menos importante. Es decir, tener claro, perfectamente clara, todas las notas constitutivas de la idea de tal o cual virtud, no ayuda en demasiado a ser virtuosos. Lo que ayuda es adquirir el hábito, adquirir la costumbre, la práctica, ¿sí? El mover la voluntad para poder obrar en consonancia con lo que esa virtud propone. Bien, con eso terminaríamos el capítulo 4. El capítulo 5 dice, nos habla de las tres cosas que suceden en el alma, que son los sentimientos, es decir, todo lo que va acompañado de placer y dolor. Lo que hay en el alma también son facultades, y hay modos de ser, hábitos, es decir, virtudes o vicios. Acá hay que tener en cuenta que los modos de ser, los hábitos, lo que hacen es como inherir en las facultades. Es decir, por ejemplo, la justicia es una virtud que inhiere específicamente en la voluntad, porque es la disposición de la voluntad a dar al otro lo que le es debido. ¿Ven? La moderación va a inherir, por ejemplo, en aquellos que los escolásticos denominaban apetito concupiscible. ¿Ven? Y la valentía o la fortaleza en aquello que los escolásticos denominan apetito irascible. Bien, es decir, entonces están las pasiones, los o sentimientos que nos afectan. Ven, acá Aristóteles va a decir, ahora vamos a ir al texto, que nosotros no somos responsables de nuestros sentimientos o de nuestras pasiones. No somos responsables de aquello que padecemos, sino más bien somos responsables de lo que hacemos con lo que padecemos. No somos responsables de sentir de tal o cual manera, sino somos responsables respecto de consentir o no aquello que sentimos.
vamos al texto, ¿sí? Es decir, dice Aristóteles, son tres las cosas que suceden en el alma: pasiones, facultades y modos de ser. Respecto de estas pasiones o sentimientos, ahí se describen algunas: apetencia, ira, miedo, coraje, envidia, odio, amor, celos, y todo lo que va acompañado de placer o dolor. ¿Ven? El amor, digamos, si posee al objeto amado, es acompañado de placer. El amor, si está en ausencia del objeto amado, está acompañado a veces de dolor. La envidia es un sentimiento que corroe el alma. ¿Ven? Todos estos sentimientos van acompañados de placer o de dolor. Por facultades son aquellas capacidades en virtud de las cuales se dicen que estamos afectados por estas pasiones. ¿Ven? Como yo les dije también, por ejemplo, la ira es una pasión propia del apetito irascible, ¿sí? De la dimensión irascible de nuestra apetición sensible, ¿sí? Ahí, de alguna manera, se, se posa la ira y uno es capaz de moderarla o no con la virtud de la templanza, de la moderación. Ven, después dice, modos de ser, aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto a las pasiones. ¿Se acuerdan que los modos de ser o los hábitos, ¿sí? Tenían que ver con las acciones y con las pasiones? Bueno, ven, lo que sucede acá es que la virtud viene a encauzar la pasión. Lo que está poniendo de manifiesto Aristóteles acá es que nosotros nos vemos como invadidos por pasiones que inhieren en nuestras facultades. Y si nosotros adquirimos hábitos buenos, lo que hacemos es encauzar esas pasiones, encauzarlas hacia su término medio. Auxiliados también vamos a ver por la razón prudente. La virtud es como la inclinación a encauzarla, y la prudencia, vamos a ver después, lo que hace es mostrar dónde está ese término medio aquí y ahora, porque no es siempre igual ese término medio. ¿Ven? Se distingue entonces entre estas cosas que suceden en el alma, y Aristóteles dice que no se nos llama buenos o malos por nuestras pasiones, por lo que sentimos, sino por nuestras virtudes y vicios, es decir, por cómo asumimos aquello que sentimos, es decir, cómo vamos adquiriendo hábitos que nos ayuden a encauzar adecuadamente o no, según la razón, esas pasiones. Las pasiones nos mueven, pero en cambio las virtudes y los vicios nos disponen de cierta manera. La pasión puede ser como, de alguna manera, ese viento fuerte, ¿sí? Que pretende como sacudir el alma, pero si uno está como bien resguardado por la virtud, ¿sí? Estoy bien dispuesto para recibir ese viento y para encauzarlo en pos de mi provecho. En cambio, si soy un vicioso, esa pasión, lo que hago es dejar que me arrastre en pos de mi ruina moral. Ven, por naturaleza tenemos capacidades y pasiones, pero no somos buenos o malos por naturaleza. Es decir, lo que está queriendo decir Aristóteles acá es que la bondad o maldad moral depende en alguna medida de nosotros. No se nos llama, estoy leyendo, buenos o malos por ser simplemente capaces de sentir pasiones. Es por naturaleza
como tenemos tanto las pasiones como las facultades, pero no somos buenos o malos por naturaleza. Las virtudes son aquello que nos orientan hacia la bondad moral y los vicios nos apartan de ese camino. Ven, si bien uno podría decir que no somos moralmente excelentes por naturaleza, lo que habría que pensar es que el hombre es, en un sentido, naturalmente bueno. Lo que pasa es que también en el hombre hay como una cierta manifestación de una cierta herida por la cual muchas veces se siente como eh, con una herida interior y que lo inclina a obrar de manera contraria a la razón, que lo inclina a encontrar un cierto placer, un cierto gozo en hacer algo malo. ¿Ven? Pero en general el hombre es naturalmente bueno, aunque en algunas ocasiones experimente dentro de sí esa tendencia a, digamos, encontrar cierta satisfacción en cosas malas, como por ejemplo la ira, la venganza, cuando uno se siente, eh, digamos, herido, cuando uno se siente que se le ha faltado el respeto a su dignidad, pero en general, si el hombre encuentra un, un ámbito en el cual se siente reconocido y amado, tiende a responder espontáneamente bien, aunque por momentos, podamos decir así como en lenguaje vulgar, le salte la ficha, ¿sí? No obstante, eso no es la excelencia moral. Estamos llamados, por lo que Aristóteles muestra, a alcanzar una cierta excelencia moral que depende sí de nosotros y que tiene que ver con la adquisición de las virtudes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, Maxi, tengo una pequeña pregunta que me quedó la duda. O sea, con el tema de las facultades, o sea, yo tendría la facultad, por ejemplo, de enojarme siempre, en todo momento, bueno, o de cualquier otra cosa, pero dependerá del hábito cómo controlo esa facultad, pero las facultades las tenemos siempre, la facultad de amar, de odiar, de ser No, vengativos, eso la, quedó lo que Aristóteles denomina facultades son como esas capacidades propias de nuestra naturaleza, eh, que tienen que ver con nuestra naturaleza humana, que dentro de lo que sería el orden, por ejemplo, esto lo desarrollaron más los escolásticos, pero te lo explico de esta manera como para que se entienda. Nosotros tenemos facultades de conocimiento y de apetición, o sea, de conocimiento y de tendencia. Y tenemos facultades de conocimiento y de tendencia más de raigambre espiritual, como son la inteligencia y la voluntad, y más de raigambre animal, si los animales también conocen y apetecen, que son las facultades de conocimiento sensible y apetición sensible. ¿Ven? Entonces, en esas facultades, las pasiones lo que hacen es como sacudir esas facultades. Las pasiones son un poco lo que nos viene de afuera, es decir, yo voy caminando, siento hambre, paso por una panadería y veo una torta de chocolate y sensiblemente, ¿sí? Lo que se denomina la dimensión de mi apetito sensible me tiende hacia ella. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, bueno, soy diabético, no es bueno para mí comer una torta de chocolate, entonces encauzo ese apetito sensible por la razón, por la voluntad. La inteligencia dice esto y la voluntad le dice al apetito, bueno, no, lo controla, digamos, ¿sí? Entonces, las capacidades son las capacidades de conocimiento y de apetición que tenemos como seres humanos, ¿sí? Tanto sensible como intelectual, ¿sí? Y esas capacidades también hay de apetición.
la voluntad y el apetito, ¿sí? Todavía la idea de voluntad no está tan presente en Aristóteles. Aristóteles habla de un concepto que se denomina búlesis, que es como apetito deliberado, es decir, como es un apetito que está como atravesado por, de alguna manera, la reflexión de la razón. Pero todavía no está tan clara esta descripción de las facultades. Pero nosotros tenemos fundamentalmente dos tipos de facultades, que son de conocimiento y de tendencia, de apetición. Y en esas facultades, ¿sí?, las pasiones de alguna manera las conmueven y los hábitos las encausan. Las encausan o no, en la medida en que sean buenos, o si son vicios, lo que hacen es quizás darles rienda suelta a fin de que satisfacer esas inclinaciones, ¿sí?, pero que en el fondo atentan contra la destrucción de la persona. Y esto pasa no solamente en el orden apetitivo, también pasa en el orden del conocimiento. En el orden del conocimiento también, por ejemplo, en el estudio, uno estudia filosofía para alcanzar una cierta estatura humana, una cierta sabiduría humana, al menos los griegos y los medievales hacían eso. Pero ese deseo puede verse corrompido por lo que se llama la curiosidad, que es el deseo de conocer muchas cosas y muchas dispersas y no ordenar por la razón el deseo de conocer. Entonces uno, en lugar de terminar siendo sabio, termina teniendo como mucha información dispersa, pero no es capaz de ordenarla, de jerarquizarla, y eso atenta contra el conocimiento humano. En lugar de desarrollarlo, de promoverlo, ven, una cosa es la formación y otra cosa es la información. La curiosidad es algo propio de este tiempo, más cuando tenemos tantas cosas a mano que nos atraen, nos tironean y nos dispersan del verdadero estudio, de lo que es la verdadera estudiosidad respecto de una disciplina, de un tema. Bueno, creo que me extendí demasiado, pero ¿se entiende? Sí, 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 perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más o menos me la voy rebuscando con el mate yo también. Bien. En el capítulo 6, ¿sí?, vemos cómo las virtudes contribuyen al cumplimiento excelente de nuestra función, que es propia por naturaleza. Las virtudes morales hacen bueno al hombre y lo auxilian para el cumplimiento de su función propia. ¿Se acuerdan que en el libro primero hablamos de la función propia o del ergon propio del hombre? ¿Sí? Lo propio del hombre, lo que nos distingue como seres humanos, es el conocimiento. Y dentro del conocimiento, digamos, fundamentalmente la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, la búsqueda de la sabiduría, la dimensión teorética de la vida humana. Ven, acá entonces Aristóteles dice que estas virtudes nos auxilian para desarrollar esa dimensión. Esto se ve claramente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si yo soy, por ejemplo, no me puedo aplicar al conocimiento de la sabiduría y de la ciencia si yo no he dominado mis apetitos inferiores. ¿Se entiende? O si no he dominado la curiosidad, como recién hablábamos. Entonces las virtudes morales lo que nos hacen es auxiliarnos para cumplir nuestra función propia. También para cumplir cualquier función, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que uno haga, ya sea en el orden de la praxis o de la poiesis, por ejemplo, para ser un artesano excelente, yo no solamente tengo que adquirir la tecné, sino que también tengo que adquirir virtudes morales, como por ejemplo la paciencia,
que me ayuden a mí a poder realizar mi tarea adecuadamente. ¿Ven? La virtud, dice en el capítulo 6, es un modo de ser, un hábito. La virtud del hombre será también el modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza bien su función propia. Hasta ahí estaba leyendo. Después, acá Aristóteles, vamos a entrar un poquito en esta idea de que la virtud orienta hacia un término medio, que es algo bastante conocido, ¿verdad? Dice Aristóteles que es preciso hacer una distinción entre el término medio propio de una cosa y el término medio relativo a nosotros. ¿A ustedes qué les parece? ¿La virtud tiene que ver con un término medio propio de las cosas o un término medio relativo a nosotros, la virtud moral? Arriesguen, vamos. Yo diría No, yo no entiendo relativo qué a sería. nosotros. Perdón. Yo también diría relativo a nosotros. Bien. Sí, Bien. está bien. Yo diría de las cosas. ¿Quién diría de las cosas? ¿Quién diría de las cosas? Yo, Juan Pablo. Bien. Eh, En realidad tiene que ver fundamentalmente con un término medio relativo a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, primero vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Dice Aristóteles, llamo término medio de una cosa al que dista lo mismo de ambos extremos. Este es uno y el mismo para todos. ¿Ven? Esto no puede ser lo propio del término medio de la virtud. ¿Por qué? Porque lo que sea, por ejemplo, moderado para mí, pues, puede no serlo para mi hijo de 13 años. ¿Sí? Por ejemplo, mi hijo que es adolescente y es deportista, el término medio de la moderación, es decir, por ejemplo, la cantidad de milanesas que tiene que comerse para estar sano y fuerte, seguramente no es la misma que la que me tengo que comer yo. ¿Sí? Si yo como lo mismo que él, lo más probable es que me pase lo que nos está pasando a muchos en esta cuarentena, que es que estamos subiendo de peso. ¿Ven? Entonces, pero en cambio él no necesita comer más porque está creciendo y porque además gasta mucha más energía de la que yo gasto. ¿Ven? Entonces, el término medio relativo a la cosa sería lo que dista objetivamente de los extremos. Por ejemplo, tenemos que 4, ¿sí?, dista de 0 y de 8 en igual proporción. Es el término medio. O 6 entre 2 y 10. ¿Ven? Eso es un término medio relativo a las cosas, pero el término medio propio de la virtud es más bien un término medio relativo a nosotros, a cada uno. ¿Ven? Esto también es lo magnífico de la ética de Aristóteles, ¿no? Bueno, ustedes se van a dar cuenta que yo soy mucho más aristotélico que kantiano, ¿no? Pero bueno, ya se dan cuenta y está bien que uno tome posición. A mí me parece que algo que tenemos que hacer los filósofos es tomar posición, obviamente estando abiertos a que se nos cuestione y también estando abiertos a cambiar de posición si uno reconoce que está equivocado. Pero sí me parece mostrar lo que uno considera verdadero. Bien, entonces, lo bueno de la ética de Aristóteles en este sentido es que, si bien brinda principios generales para la acción, después cada uno, cada agente moral, es un poco responsable en cada circunstancia de discernir aquello que es prudente. El término medio relativo a nosotros de acuerdo a la circunstancia. ¿Ven? Y ese mismo término medio
no es igual incluso para mí mismo. No es lo mismo, por ejemplo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, que fueran las 2 de la tarde y yo almorcé recién, y yo les tengo que venir a compartir una clase con ustedes, entonces lo más prudente es que yo no tome ni una gota de vino, porque lo más probable es que me agarre sueño. Ahora, si es un domingo y yo me comí un asado, para mí mismo, por ahí me puedo tomar 2 vasos de vino. Entonces, ven, no es para mí mismo incluso el mismo término medio respecto de las cosas siempre, sino que al variar las circunstancias, varía el término medio de la virtud. Y esto me parece que es lo magnífico de la ética de Aristóteles, en el sentido de que pone de manifiesto la complejidad del fenómeno moral, que no se puede reducir simplemente a normas de carácter universal. Ven, el término medio implica, ¿sí?, discernir cuándo, cómo, con quién, todo eso lo que es debido. Es decir, cuándo es debido, de qué modo es debido, con quién es debido. ¿Ven? Eso es lo que se va poniendo de manifiesto en este capítulo 6. Todo conocedor, dice Aristóteles, evita el exceso y el defecto, y busca el término medio y lo prefiere, pero no el término medio de la cosa, sino el relativo a nosotros. Ven, las obras excelentes, por ejemplo en el arte, no se les puede quitar ni añadir nada, porque tanto el exceso como el defecto destruyen la perfección, y los buenos artistas trabajan con los ojos puestos en él. La virtud ética se refiere a las pasiones y acciones, y en ellas puede haber exceso, defecto y término medio, ¿sí? Pero hay que buscar el término medio. Ven, el hombre prudente es como una suerte de artesano del buen vivir, porque en cada circunstancia va discerniendo cuál es ese término medio relativo a sí mismo que debe aplicar. ¿Ven? Acá hay una relación, vamos a ver, entre lo que después va a ser la prudencia y la virtud moral, pero lo anticipo un poco. La virtud moral inclina de manera general, por ejemplo, a la justicia, ¿sí? Si soy virtuoso, si soy justo, me siento dispuesto a salvaguardar el derecho de todos. A eso me inclina la virtud moral. Pero la prudencia me dice qué implica en cada momento salvaguardar el derecho. ¿Ven? La virtud moral es como una suerte de inclinación, y la prudencia respecto de la virtud moral es como una determinación de lo que sea aquí y ahora ese término medio. ¿Ven? También, entonces, acá, en este capítulo se pone algo importante de manifiesto, que es lo indeterminado del mal y lo determinado del bien. Dice Aristóteles, se puede errar de muchas maneras, pero acertar de una sola. ¿Ven? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que en cada circunstancia hay una única acción que sería como la excelente, ¿sí? Que como sería como la más excelente, sería como dar en el blanco. Imagínense un blanco y darle justo en el 100. ¿Ven? En cada circunstancia hay una acción que es la más excelente. Y después hay muchas acciones que, digamos, pueden aproximarse o no a eso. Y en la medida en que uno se aleje de ese blanco, puede ser más censurable. Digamos, a uno no se lo censura por, digamos, errar poco en el blanco, ¿sí? Si yo le apunto en vez de a 100, le doy al 80, bueno, está bastante bien, digamos. Ahora, si yo la tiro fuera,
¿sí? Eso sí podría ser algo censurable. Bueno, también Aristóteles va poniendo de manifiesto que el bien moral es algo enteramente determinado, que en cada circunstancia hay una única opción que sería como la más excelente para hacer en ese momento, que la prudencia tiene que discernir. Ahora bien, si yo me estoy encaminando en el camino de la virtud, si en el horizonte de la virtud, puedo errarle un poco, pero más o menos de a cada vez más voy a ir dando en el blanco. Ahora, si yo me despreocupo de mi vida moral, bueno, lo más probable es que la tire para cualquier lado, digamos. ¿Se entiende? Sí, yo no sé Aristóteles. si esta noción de exactitud no es algo contradictorio, ¿no? Porque al final y al cabo la ética es una ciencia práctica y justamente una de las características de la ciencia práctica es que siempre va a haber un cierto carácter de indeterminabilidad o de inexactitud, por el contrario de las ciencias teoréticas, ¿no? Está muy bien esa observación, ¿sí? Está muy bien. Lo que de alguna manera uno nunca tiene la certeza de que da en el blanco. Eso es lo indeterminado, ¿sí? Lo indeterminado tiene que ver con que uno nunca tiene la certeza de que realizó la mejor acción posible en un determinado momento. Pero lo que Aristóteles va queriendo como poner de manifiesto, bueno, es que hay una acción prudente en cada momento a realizar, que uno, en la medida en que busque la virtud, se va a ir aproximando a eso. Ahora bien, uno nunca tiene la certeza de que lo que hizo es la acción más prudente. Viéndolo, digamos, reflexionando sobre mis acciones pasadas, yo puedo descubrir que, por ejemplo, teniendo en cuenta las consecuencias que tuvieron mis actos, ¿sí? Que no fue la mejor acción. Ya se está por terminar, ahora les cuelgo un link, un link nuevo en el Facebook, ¿sí? Si se corta. ¿Se entiende eso? ¿Quién preguntó? Yo, Joaquín. Joaquín. ¿Se explica con lo que te respondo esto? Digamos, Sí, decir, sí, más o menos.